Agradecemos mucho que esté aquí en el estudio de Bien y de Buenas a Jesús Esteva, secretario de Obras y Servicios de la Ciudad de México. Secretario, muy buenos días, gracias por estar con nosotros. Me gustaría comenzar con esta parte de las exigencias de la gente que estaba allá ayer. ¿Hubo en algún momento por parte de las autoridades capitalinas la opción de que se hiciera el derrumbe completo de este tramo elevado en lugar de la rehabilitación y este apuntalamiento como ahora se va a hacer? Buen día, Paola. Buen día, Jesús. Secretario. Bueno, lo primero que se hizo el día 4 de mayo fue hacer una inspección de todo lo que quedó en pie. El Colegio de Ingenieros Civiles tiene protocolos de emergencias que han sido probados durante los sismos. Al día siguiente inicia con 107 expertos y especialistas una revisión para ver que no hubiera nada de alto riesgo en la estructura que se quedaba. A partir de esta inspección, donde detectan que no hay ningún elemento que pudiera representar un riesgo de colapso inmediato, es que recomiendan hacer una inspección mucho más profunda y de ahí se integra un comité técnico asesor. Son 6 expertos de reconocimiento internacional que son los que llevan a cabo la revisión tanto de memorias de cálculo como inclusive de algunos resultados de materiales, etcétera. Y es con base en sus recomendaciones que emiten en agosto que se determina hacer un reforzamiento, pero no es un simple reforzamiento, sino se eleva la resistencia de la estructura existente a más del 50%. Primero, porque lo que recomiendan es que el reglamento de construcciones de 2017 y de 2020 supera las fuerzas sísmicas con las cuales fue diseñado este proyecto. Lo primero que dicen es, llévenlo a ese nivel de resistencia. Y además, por los criterios que estamos siguiendo de apuntalamientos, de ponerle más columnas, más diafragmas, incrementar por mucho la resistencia, estamos llevándolo a una estructura muy segura. Es con base en toda la opinión de estos expertos, en todas estas revisiones, que se determina que es posible hacer el reforzamiento. Al día de hoy llevamos 123 columnas ya reforzadas con fibras de carbono, inyectadas todas las fisuras, se hacen pruebas. O sea, en ingeniería una de las cuestiones que afortunadamente tenemos es todo se puede medir, se puede calcular, y es con base en los resultados de los peritajes, en los hallazgos y segundo, en las recomendaciones del Comité Técnico Asesor, que se determina que se haga el reforzamiento. Secretario, a ver, son 6.7 kilómetros que van a ser rehabilitados. Un tramo es subterráneo, otro es tramo elevado. Estamos hablando de una línea que transporta aproximadamente 400,000 personas diario. Yo creo que una de las exigencias, desde luego, están las víctimas, pero de los usuarios de esta línea es en tiempos. ¿Cómo vamos? El gobierno capitalino había dicho que en diciembre probablemente los trabajos estarían terminados. ¿Esto se va a cumplir? ¿No se va a cumplir? ¿Cómo vamos? Sí, son, como bien dices, 2 tramos. Uno subterráneo de 11.9 kilómetros y otro elevado de 13.6. De los 13.6 elevados, 6.7 son de acero. Okay. Eso es lo que estamos reforzando. Se revisó todo el tramo. A partir de que se da el cierre, no nada más se inspecciona la parte elevada, entran a revisar el túnel. En el túnel determinan que hay que atender filtraciones, reforzar un poco los sistemas de drenaje y también determinan, aprovechando que ya se había cerrado, hacer lo mismo que se hizo hace algunos años de cambiar el riel por un riel mucho más duro y con esto optimizar los costos de mantenimiento. Esto, de acuerdo a los programas que tiene el sistema de transporte colectivo, se estará concluyendo a finales de este año. Nosotros también tenemos como meta finales de año. Sin embargo, tanto el presidente como la jefa de gobierno han determinado que por encima de todo es la seguridad. Claro. El proceso que estamos siguiendo es muy complejo. Cada claro, son 260 claros los del tramo elevado que se van a reforzar, cada claro es distinto. Tienen variaciones de centímetros, en ocasiones de metros, tanto en longitud como en altura. Y nosotros estamos fabricando 33,000 piezas con precisiones milimétricas. Se está generando mucho conocimiento, pero además procesos que nunca se habían visto, como lo que denominamos nube de puntos, que es un escaneo que pues, se utiliza para muchos aspectos. En este caso son levantamientos topográficos de alta precisión que determinan la posición de cada uno de los elementos y con base en ello es que se mandan fabricar. Al día de hoy, de 17,000 toneladas, tenemos ya en proceso de habilitado 13,500 y esto es lo que poco a poco irá llegando al sitio.
¿Qué complejidad tiene procesos de soldadura? Bueno, pues que se hacen por partes, no se puede hacer una viga completa en la soldadura porque si se sobrecalienta se deforma. Okay. Se tienen que ir probando cada tramo de soldadura, si se rechaza se tiene que repetir y todo esto es secuencial, no puede ser todo simultáneo. Vamos a tener hasta 32 frentes simultáneos, ya ahorita tenemos 11 frentes trabajando y con base en los rendimientos en campo y en estos controles de calidad muy estrictos, será que determinemos los tiempos ya Todavía definitivos. No hay fecha, entonces. Pues como meta tenemos que tener un objetivo que es hacia finales de año, pero pues lo determinarán los procesos constructivos, los controles de calidad y los rendimientos reales. De acuerdo. Secretario, de los peritajes de esta empresa noruega que se ha contratado, se habla mucho en algunos momentos de que ha ido muy lento este proceso de investigación. Obviamente la Fiscalía de la Ciudad de México está llevando a cabo también su propio análisis, pero en cuanto a estos trabajos o estos informes que les han entregado, ¿no van lentos? ¿No se necesitaría que fueran como un poco más deprisa por la exigencia de la gente en cuanto a temas de justicia? Sí, bueno, la Fiscalía ya determinó sus peritajes y sus hallazgos, que básicamente correspondían a un problema de diseño, de un fenómeno que se denomina fatiga por distorsión inducida, que tiene que ver con los esfuerzos que se generan por los diafragmas que están entre trave y trave y que afectaron una de las almas de una de las vigas. Todo eso se está obviamente corrigiendo, todos los diafragmas que existen actualmente se van a bajar y se van a sustituir por otros diafragmas mucho más robustos y con otra configuración. Pero además determinaron pues ciertos hallazgos. DNB también emite 2 informes. En el primero es un informe preliminar de las causas inmediatas, después ya tiene las causas externas y falta un tercer informe. Estos 2 primeros determinan parte de más bien definen cuál es el origen, cuál es la falla, lo que llevó al colapso, y es con base en esos resultados que se determina el reforzamiento. Sí. Todo esto lo tomó en cuenta el Comité Técnico Asesor. Todos esos se hicieron en tiempo y además coincide con lo que se observa actualmente en la obra, ¿no? ¿Hay fecha para el tercer informe? Pues lo que ha informado la Secretaría General Integral de Gestión de Riesgos es que se recibió, se le hicieron observaciones y están en ese proceso, pero no tengo fecha final. La línea 12, secretario, ha sido polémica, bueno, no solamente hace un año con esta tragedia que cobró la vida de 26 personas, sino desde su construcción, luego en la administración de Miguel Ángel Mancera estuvo parada, bueno, meses en la rehabilitación y demás. Miguel Ángel entregó una línea 12 supuestamente funcional, pero en una palabra, secretario, ¿qué diría? ¿Es un error de diseño, de construcción o de mantenimiento lo que provocó el colapso de ese tramo? Bueno, los peritajes lo que han marcado al día de hoy son, por un lado, un problema de diseño. Okay. Con ciertas especificaciones que se tenía que cumplir, específicamente esto que mencioné de que no bajaban estos diafragmas hasta los patines inferiores, que era un criterio de diseño que se seguía también en otras estructuras. Sin embargo, bueno, pues aquí tuvo este efecto. Y segundo, algunos hallazgos, como bien lo vieron en los dictámenes de construcción, ¿no? Básicamente esos son los problemas que se presentaron. Como ha manifestado la jefa de gobierno, el metro, existen las bitácoras de mantenimiento, existe todos los procesos que se siguieron. Aquí es muy importante mencionar esta inspección que hace el Colegio de Ingenieros al día siguiente de la caída, donde con expertos recorre toda la vía y no observa ninguna situación que ameritara algún cierre, inclusive porque estuviera en alto riesgo. Entonces, las inspecciones oculares, las inspecciones físicas se hicieron postsísmicas inclusive, y en ningún momento se detectó alguna situación. Pues es sobre todo un problema, insisto, de diseño con esta situación de la fatiga por distorsión inducida. Sí. Secretario, ahora, en cuanto a esta investigación que se hace, ¿se sigue centrando el tema sobre el error que eventualmente pudo haber ocurrido de no tener llantas neumáticas, de no tener estas llantas como las conocemos en la mayoría de los trenes, sino esta parte férrea que hizo más el desgaste, sobre todo en el tema de las curvas 11 y todas estas que se pusieron a rehabilitación durante el sexenio, el arranque con Miguel Ángel Mancera? Bueno, ese es un tema que se resolvió con ajustando la inclinación de las curvas
y la dureza de los rieles. Y con eso lograron, primero, con un mantenimiento intensivo, disminuir cualquier riesgo de descarrilamiento, porque el efecto que tenía este problema era sobre todo un riesgo de descarrilamiento. Eso, hasta donde están los informes, se resuelve a partir de este mantenimiento intensivo que se mantiene, bueno, se mantenía hasta que estaba en la operación. Prácticamente diario se hacían nivelaciones de las vías para observar cualquier deformación que fuera generada por esta incompatibilidad. Es decir, una vez que se retomen el servicio en esta línea del metro, eso ya no va a ser un problema, una vez que se apuntale y se hagan todos estos trabajos. Bueno, el apuntalamiento tiene que ver con la resistencia de la estructura, más allá de la compatibilidad riel-rueda, que es una cuestión de operación. Un desgaste que pueda generar un descarrilamiento futuro o algo, se descarta. Se descarta. Inclusive los estudios que hizo también el Comité Técnico Asesor, que se le presentan por parte de especialistas, tienen que ver con la compatibilidad, el que no se despegue la rueda del riel, etcétera. Todo eso lo evaluaron y es ahí que se determina que se haga la corrección a las curvas que están en el túnel y por otro lado el reforzamiento. Entonces, una parte es la parte estructural, la parte constructiva y de diseño, y otra parte es la parte operativa. En la parte operativa se va a continuar con los protocolos que se venían manejando de mantenimientos intensivos, como se menciona. Es la línea que mayor costo de mantenimiento tenía de todas las líneas del metro. Claro. Ahora, secretario, en los días próximos van a realizar labores de mantenimiento a la línea 1, la línea rosa, van a estar cerrando tramos. Y esto se lo pregunto porque incluso, bueno, el año pasado se registró el incendio en el puesto central de control el 9 de enero. Se registran en el metro más de 100 fallas diarias en cuestión de traslados, retrasos y demás. En el tema del mantenimiento, ¿cómo estamos en mantenimiento en el metro de la Ciudad de México? ¿Existe algún déficit o se ha hecho al día? No, bueno, pues le toca más al metro que a la Secretaría de Obras. Sin embargo, he visto los informes y el metro tiene un mantenimiento adecuado a todas las líneas. La línea 1 es la más antigua y va a ser una inversión histórica. O sea, no es un mantenimiento mayor, es una reconversión, es una modernización de la línea 1, la más antigua, que ha operado pues con los niveles de seguridad adecuados. En ocasiones hay incidentes, pero eso nunca ha llevado a una cuestión como la que vivimos el año pasado, ¿no? Secretario, finalmente, en estos días se tenía que llevar a cabo una audiencia para el tema de los exfuncionarios, incluso también de representantes de empresas, pero una vez más se pospuso. ¿Qué opinión le merece? Sé que cae dentro del terreno de la Fiscalía, pero al último es un todo, ¿no? Que se avanza hacia una resolución de un caso. ¿Qué opinión le merece esta situación? Bueno, pues como lo ha mencionado la jefa de gobierno, es la primera vez que se aplica algo que se aplica en todo el mundo, esta justicia resarcitoria, donde un 90% de las familias ya llegaron a un acuerdo, más allá de... además de estos dictámenes o resolutivos que tendrá que hacer la Fiscalía, lo importante son las víctimas y por encima de todo es el atenderlas y eso es lo que han estado haciendo. El resto pues son asuntos jurídicos que llevan su tiempo, que pues los abogados interponen diferentes mecanismos o recursos y pues alargan en ocasiones los periodos. Aquí lo importante pues son las víctimas y por otro lado la gente que está sufriendo por el tiempo de traslado que tienen y pues que sepan que estamos haciendo todo lo necesario, estamos trabajando 3 turnos y se está haciendo con mucha responsabilidad para que nunca más vuelva a suceder. Que así sea. Secretario Jesús Esteva, secretario de Obras Públicas de la Ciudad de México, muchísimas gracias por acompañarnos esta mañana. Gracias. Muchas gracias. A ustedes.